Gloria a Dios. Dios les bendiga. Tome asiento. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es tenerle aquí, amén. Qué bueno es tenerle a través de las redes. Le damos un buen aplauso a aquellos que están a través de las redes. Los bendecimos desde aquí. A todos los que nos están viendo, sintonizando desde distintas partes del mundo, amén. Así que hay gente que nos está viendo, siguiendo en las redes desde otros países. A muchos les gustaría estar aquí y a algunos de ustedes les gustaría estar en otro país. Pero estamos en Argentina y Dios bendiga a Argentina. Amén. Y Dios bendiga al pueblo de Dios de Argentina en esta mañana. El tema del cual quiero hablarle es de vivir con propósito. De vivir nuestras vidas con propósito. De esto se habla mucho, pero bueno, vamos a hablar un poco más, ¿qué le parece? Y hay un pasaje que está en el Evangelio de San Mateo, primer Evangelio. Vamos a leer unos versículos, capítulo número 16. Vamos a leer allí del verso 21 al 23. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu palabra nos bendiga y que bendiga a todos aquellos que nos están viendo, oyendo, sintonizando a través de las redes. Allí, Señor, donde tu palabra llegue, que haga aquello para lo cual tú la estás enviando. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos un buen aplauso a la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén y amén. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Está preparado para recibir lo que Dios tiene para su vida? Amén. Entonces, oídos atentos, corazón dispuesto, celulares apagados. Sonría, Jesús le ama. Dios le va a hablar no por las redes, no por las redes de los que están allí, pero no a usted. Así que atento en su oído porque no va a venir por WhatsApp la palabra. Qué bueno es Dios, ¿no? ¿Sabe que el celular puede ser un amigo o un enemigo? Según el lugar que le demos en nuestras vidas y cuánto dependamos de él. Hay mucha gente que depende más de lo que pueda recibir en un mensaje, en una red, de lo que pueda recibir de Dios y de su palabra. Pero en esta mañana hay algo muy, muy importante que Dios nos va a hablar. De nuestra vida, de vivir con propósito. Así que acá en este pasaje nos encontramos a Jesús hablando acerca de que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que morir, sufrir, padecer de los sacerdotes, de los escribas y morir. Y luego resucitar. Pedro está escuchando esto y Pedro aparta al maestro del grupo para decirle así un poco en privado: Señor, esto no te conviene. No hagas esto, no te hagas mal a ti mismo. Parece un consejo sano, ¿no? Piadoso.
da la impresión de ser un buen consejo, pero Jesús lo reprende duramente. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo se habrá sentido Pedro, no? ¿Cómo le habrá pegado de fuerte esto a Pedro? Porque Pedro fue, humanamente, con la mejor intención. Ese mismo Pedro que un poco antes, cuando Jesús hizo la pregunta, ¿qué opinaba o qué pensaba o qué decía la gente acerca de él? Bueno, le dijeron los discípulos, dijeron, bueno, uno dicen que eres Juan el Bautista, Elías, el profeta, tienen distintas opiniones, Jeremías, que alguno ha vuelto al resucitado, el espíritu está dentro tuyo. Estas son las ideas que la gente tiene. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué creen ustedes? Ahora Jesús va y le pregunta, bueno, está bien, ellos piensan, ¿ustedes qué piensan? Y ahí Pedro habla y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una afirmación rotunda, seguro de lo que estaba diciendo. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa fue la revelación. Y ahora nos encontramos a Pedro queriendo darle a Jesús un consejo piadoso, bueno, para que no le pase nada malo, y Jesús reprendiéndolo. Y esto es porque Pedro no tenía mucha más revelación. La revelación en nuestras vidas es algo progresivo. O sea, nosotros venimos, recibimos al Señor, somos salvos, nuestros nombres están en el libro de la vida, vamos camino al cielo, pero somos neófitos, ignorantes de muchas de las cosas de la palabra de Dios. Tenemos una revelación muy, muy limitada. La revelación de la cruz es algo que en algún momento nosotros tenemos que recibir y entender. Hace muchísimos años, éramos muy nuevos en el camino del Señor con mi esposa, teníamos pero muy poco conocimiento bíblico, pero habíamos sido salvados, porque bueno, habíamos creído y tuvimos fe y el Señor nos salvó. Pero por más que leyéramos y fuéramos a las reuniones, a los cultos, íbamos aprendiendo de a poquito, con cuentas gotas. Y recuerdo un sueño. Hay sueños que son de Dios. Hay visiones que son de Dios y hay otras cosas que son del hombre, del mundo y hasta del diablo. Pero recuerdo un sueño que me impactó mucho. En ese sueño me veía a mí mismo como transportado al tiempo en el que vivió Jesús. Mire qué loco, ¿no? Como si hubiera viajado en el tiempo y estaba en el preciso momento en que a Jesús lo habían encarcelado y Jesús estaba en la cárcel. Y obviamente yo sabía lo que iban a hacer con él. Y de alguna manera traté de convencer a algunas personas de ese tiempo de que lo que estaban haciendo era un error, que estaban equivocados, que era el Hijo de Dios. Es un sueño. Pero en ese momento para mí esto era algo muy, muy real. Y recuerdo que no pude convencerlo porque estaban decididos a matarlo, pero me dieron la oportunidad de ir a verlo a la cárcel. Por más que yo les hablara, y suena loco, ¿no? Decirle a alguien, ¿sabes que vengo del futuro y lo que van a hacer están equivocados? Un nuevo convertido, un nuevo cristiano que no entendía mucho de la palabra de Dios, pero bueno, en el sueño me dicen, te vamos a dejar verlo. Y me llevaron a una cárcel, lo que recuerdo que era un lugar con muy poca luz. Había una reja y detrás de la reja estaba Jesús.
y lo veo y él me mira. Sabe que no habló, no dijo nada. Pero con la mirada habló como a mi mente. Yo sentí que él me hablaba a mi mente y las palabras que me dijo fueron: no puedes impedirlo. Es necesario que yo muera para que tú vengas a mí. Eso fue un sueño. Después me desperté obviamente llorando, empapado en lágrimas, pero aprendí algo, que su muerte era necesaria, que era el camino, que no tendría ninguna forma de ser salvo, de llegar a él, si él no iba a la cruz. A Pedro le pasó algo similar. Pedro no entendía la muerte de Jesús. Jesús hablaba de morir, Pedro no sabía que era la cruz. Pero Pedro tenía buenas intenciones, pero no tenía revelación. Así que Jesús reprende a Pedro justamente por las palabras que le dice, por el consejo, porque esto era de tropiezo, esto era como un intento de sacar a Jesús del plan, de la voluntad de Dios y del propósito de la vida de Jesús. Y luego Jesús lo que tiene que hacer, obviamente, es darles revelación. Y esto se lo va a hacer con sus discípulos, llamándolos, porque claro, la reprensión habrá sido en voz alta y todos habrán escuchado y obviamente se habrán quedado sorprendidos. ¿Por qué Jesús reprende de esta manera a Pedro? Así que llama al resto de los discípulos y a la gente que estaba allí, a los que estaban cerca, que venían escuchando, siguiendo a Jesús. No lo dice en este pasaje, pero sí lo dice en Marcos 8:34, que Jesús llama a sus discípulos y a la gente. Y ahora vamos a leer de los versos 24 al 26 lo que el Señor dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén y amén. Denle un buen aplauso a la palabra del Señor. Dios bendiga su palabra. Amén. Niéguese, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. Esto tiene que ver con negarnos a vivir la vida que siempre quisimos vivir. ¿Sí? Todos tenemos expectativas, sueños, metas. Jesús dice: niéguese a sí mismo. Negarse, ya no quiero vivir para mí. Es terrible, pero dice: ¿querés ser mi discípulo? Negate a ti mismo. Tomá tu cruz. Tomá tu cruz. ¿Y qué es tomar tu cruz? Es aceptar vivir la vida que Dios tiene preparada para ti. Claro, suena fuerte tomar tu cruz, uno se imagina crucificado. En alguna manera tenemos que crucificar al yo, al viejo hombre, a la vieja mujer. Pero dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz, acepte el destino, el propósito, la vida que Dios tiene para usted. De esto está hablando Jesús. Y sígame. Es decir, sea un discípulo.
ande como Jesús anduvo. Eso es lo que nos dice Jesús. Anda como yo, vive como yo, sé como yo. Eso es ser seguidor de Jesús. Ama al Padre, sirve, haz la voluntad del Padre. Así que todo esto está diciendo Jesús. Negate, toma tu cruz y seguime. Suena difícil, no suena bonito, no suena muy bonito, porque nos encontramos que yo vine al Evangelio con una idea y ahora me están dando vuelta la cabeza y con esto tengo un problema. Mi yo, mi ser interior, mi alma, mi carne, mi mente, se revela, porque ya tenía algo preconcebido en cuanto a cómo sería la vida. Pero Jesús dice esto: si alguno quiere venir en pos de mí, si realmente querés venir y seguirme y ser un seguidor y te interesa esto, bueno, 3 cosas: negate, toma tu cruz y seguime. Y luego Jesús agrega algo más. Y esto es el verso que sigue y que es fuerte, el verso 26, que dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál es el provecho de ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es una pregunta muy profunda, pero muy profunda. Porque al final de la vida, cuando nuestro cuerpo fallece, muere, y nuestra alma se queda sin el cuerpo, ¿qué puedo dar yo para salvar mi alma? Todo lo que hice, todas mis obras, todos mis bienes, mi riqueza, mis logros, si quisiera dar todo, no puedo. Ya no lo tengo, ya no estoy vivo. Me he muerto. Todo eso ha sido separado de mí. ¿Con qué voy a pagar? En las antiguas creencias paganas, en algunas culturas tenían la idea de que para entrar en el mundo de los muertos, el inframundo, y según como sea la historia, tenías que dar oro y tener oro para poder pagar, ¿no? En el Evangelio, en la verdad de Dios, el hombre no puede dar nada. Y si pudiera dar algo, todo lo que pudiera dar, no sirve, no alcanza, no hay forma de pagar por la salvación. ¿Con qué va a pagar? ¿De qué le aprovecha? Y entonces esta es la pregunta que Jesús hace, que mucha gente se burla, ignora esto, no le da importancia y dice: se vive una sola vez, hay una sola vida, y entonces quiero vivirla lo mejor que pueda, con placeres, con lujos. Otros amasan dinero y siguen amasando dinero y fortuna y más fortuna, más. Su vida es hacer dinero, pero lo que pasa es que el dinero viene, se multiplica solo, los negocios me aparecen. Centra la vida en todo eso. La cuestión es que las personas viven, algunas con mucho dinero, otras con menos, con más bienes, con menos bienes, con más o menos logros, y llegan al final de sus vidas. Y luego el rico dice: no puedo comprar mi salvación. El pobre, que fue bueno, que ayudó a todo el mundo, que compartió su pan con el necesitado, que compartió su ropa, que visitaba enfermos, dice: mis buenas obras no me alcanzan, no me son aceptas. El que se esforzó por llevar una vida moral buena, una conducta intachable,
se encuentra que eso tampoco le sirve. Y ahí es donde las personas se dan cuenta de que Dios tenía un plan para sus vidas y que de alguna manera lo rechazaron. Que había una forma de vivir agradable a Dios, que había un camino, que había una propuesta, pero que la rechazaron. Es triste, pero esa es la realidad. Hace poco vimos la parábola, o no es una parábola, o fue una historia más que una parábola, de Lázaro y el rico. Lo sabremos cuando lleguemos al cielo, si nos encontramos con Lázaro, y él nos dice, yo soy el Lázaro de la Biblia. Ahí nos vamos a dar cuenta que Lázaro fue una persona real. Pero ¿se acuerdan Lázaro y el rico? El rico fue, pero el rico conocía la Escritura. Sin embargo, nunca la tuvo en cuenta. Ahora, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo si al final pierde su alma? Dice Jesús. Y nos deja con esto, a nosotros, a su iglesia, para que reflexionemos. Esta palabra es para que usted reflexione. Yo, por supuesto, tengo que reflexionar también. Todos, porque esta palabra es para todos nosotros. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Ahora, para aquellos que están perdidos y que rechazan el Evangelio, ellos van a vivir su vida a su manera hasta el último día, van a morir y se van a encontrar con las consecuencias. Y no van a tener escapatoria. Pero para aquellos que hemos sido salvados, y si nos cuesta entender esto y nos cuesta aceptarlo, vamos a tener muchos problemas. Mientras meditaba en esta palabra que tenía que predicar en esta mañana, me venía a la mente el pasaje del encuentro de Jesús con Saulo de Tarso, con Pablo, camino a Damasco, cuando el resplandor de la gloria de Dios en el mediodía aparece y Saulo cae en tierra y esa luz lo enceguece y él pregunta, Señor, ¿quién tú eres? Él consideraba que eso tenía que ser un ángel, un mensajero de Dios, algo celestial. Y Jesús le contesta y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es duro lastimarte a ti mismo. Y me quedé pensando, porque cuando estamos en Cristo, y Dios ya tiene un propósito, fuimos escogidos con un propósito, salvados con un propósito, para entrar en los planes de Dios. Y nosotros no tenemos esa revelación. ¿Cuál revelación, pastor? La revelación de la cruz. La revelación de la cruz tira por tierra todos nuestros argumentos, hasta el último. Y si nos rebelamos o desconocemos, créame, Dios se encargará de hacernos entender. De una o de otra forma, Dios nos va a hacer entender. Doy gracias a Dios porque me lo reveló un sueño. A mí la palabra no me había llegado todavía, pero por alguna razón, Dios lo sabe, me dio esta luz. Quizás porque en aquel tiempo yo consideraba que el Evangelio podía ser el Evangelio sin la cruz. Y no entendía la cruz. Y no entendía que Jesús fue voluntariamente y que le era necesario. Yo era de aquellos que pensaba, pobre, lo mataron. Y no entendía que Él se dio por nosotros. Pero cuando empezamos a entender y miramos la Escritura desde otro punto, desde el amor de Dios, entregando a su Hijo por nosotros, ¿sabe qué? Muchos de nuestros caprichos, muchos de nuestros berrinches, de nuestros celos, de nuestras sonceras y cosas de niño, las dejamos de lado. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo para que nosotros seamos salvados.
y salvados con un propósito para cumplir aquí en la tierra. Ahora, claro, la perspectiva desde mi lugar quizás no es la misma que la suya. Usted dice, ¿por qué? Porque soy pastor. Y por ser pastor, no es que yo sea más que ustedes, sino que he tenido oportunidad y tengo oportunidad de ver la vida de muchos de mis hermanos y de mis hermanas que ustedes no pueden ver. Desde mi perspectiva, de ver personas que han sido salvadas por Dios, que han sido introducidas en la familia de la fe, que un tiempo después comenzaron a servir a Dios, a colaborar en distintas áreas, en distintos ministerios, servicios, no a este pastor, sino a Dios. Porque servimos a Dios, yo no estoy sirviendo a un hombre, a una mujer, yo sirvo a Dios sirviéndolos a ustedes. Y aquellos que sirven en una iglesia, no sirven al pastor de la iglesia, sirven a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sirven al Señor. Y entonces vienen las luchas. Aparece algo. Oh, esto no me gusta. Esto no es lo que yo quería. Yo no lo siento así. Yo quiero esto, quiero el otro. Eso es no negarse a sí mismo. No aceptar el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para su vida. Ahí está el tema. Y entonces la persona dice, bueno, Dios no me llamó a servidumbre. No, Dios te llamó a servicio, servidumbre tenías con el diablo. Éramos esclavos, prisioneros de Satanás y sus demonios. Cristo nos hizo libres. Antes estábamos obligados por el diablo a servir a cosas que no eran de Dios. Ahora Cristo nos hizo libre. Y ahora tenemos la oportunidad de servirlo, de ser testimonio con nuestras vidas. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Va a haber gente que nos va a pagar mal, gente que nos va a despreciar, gente que nos va a maldecir, gente que no es salva. Y usted dirá, bueno, está bien, se merecen el infierno, que se embromen, que se vayan al infierno. Pero Dios de repente quiere que tú le hables, que tú le transmitas una palabra, o que tú les soportes, un poquito quizás, o mucho, por causa de Cristo, por causa de darle oportunidad. Pero nosotros a veces decimos, le hacemos la cruz a esa persona, ¿no? Le hago la cruz, nunca más. Hay muchos que están riéndose por dentro y dicen, ese soy yo, esa soy yo. Dale un aplauso al Señor si Dios te está hablando, pero somos ese nunca más, esa nunca más. Yo pedirle perdón a ese hijo del diablo, a esa hija del diablo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y nosotros, Señor, manda fuego del cielo, consúmelos. Señor, me lo hizo a mí. Y pedimos juicio y condenación. Y Jesús lo ve a Pedro y Pedro está haciendo algo que también dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Oh, Pedro se queda, ¿qué hice? Y Jesús amorosamente le explica a él, a los discípulos, a la gente, de esto se trata. Esto es lo que no están entendiendo. Esto es el Evangelio. El Evangelio verdadero, el verdadero es, Cristo murió y fue necesario que muriera para salvarnos. Y ahora que nos salvó, Él espera que nosotros moramos a nosotros. Por eso tome su cruz. No es tu esposo tu cruz. No es tu esposa, no son tus hijos, no es tu jefe. No.
Tu cruz, tu cruz, tu cruz es cumplir el propósito de Dios. Esa es tu cruz. Porque el propósito de Dios siempre va a estar en contra de tu carne. Eso tienes que saberlo. Siempre va a estar en contra de tu carne. No de tu espíritu, pero sí en contra de tu carne. En tu espíritu, tú vas a querer, al igual que yo, hacer la voluntad de Dios. En la carne, quizás también quieras hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hay para mí?, dice la carne. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es mi tajada? ¿Qué saco yo de esto? Usted ya sabe, algunos se meten a pastor porque Dios los llama a pastor y otros se meten a pastor por el salario. Son asalariados. Salen por la plata, por el sueldo. Otros aman a Dios, sirven a Dios y tienen su salario porque Dios recompensa a los que sirven. ¿Qué hacen los colaboradores? Algunos están exclusivamente por amor a Dios y otros para ser vistos, para tener... Usted sabe, el viejo chiste cristiano dice que un hombre se esfuerza en la iglesia hasta que lo nombran diácono, y cuando lo nombran diácono se sienta en una silla con una Biblia grande y ya no hace más nada. Ahora soy diácono. Ya está, ya logré lo que quería. Niégate a ti mismo. Cada día toma tu cruz, sigue a Jesús. Pastor, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Quédate tranquilo que el Señor te lo va a enseñar. Te lo va a mostrar. Te va a hablar. Te va a revelar. Pero mientras tanto, sé un hijo, una hija que ama a Dios, que escucha, que guarda en su corazón y que pone por obra. Sí, no, la lucha contra la carne la vamos a tener hasta el día que partamos de este mundo, olvídese, porque de carne somos. Pero he visto y veo, y con dolor y con tristeza, a través de los años, cómo muchas personas con dones, con talentos, con propósitos de parte de Dios, han malogrado sus propósitos. Por su carne, por su ego, por su orgullo, por sus ambiciones personales, por sus deseos y lo más triste, por sus caprichos, como los niños. Recuerdo la historia de un niño que quería un juguete y su abuela le dijo que no tenía dinero para comprarle el juguete en ese momento. Y él quería el juguete a toda costa. Y su abuela le decía, no tengo el dinero encima, no puedo comprártelo. Mañana. El niño no entendía eso del dinero y del mañana. Él lo quería ya, ahora. ¿Qué pasó? Llorando se fue. La abuela lo dejó con su mamá. Y al otro día lo fue a buscar, lo llevó. Esta vez la abuela tenía dinero y le compró el juguete. El niño miró el juguete, lo miró, lo dio vuelta, lo miró, y ¿sabe qué hizo? Lo rompió, lo destrozó. El juguete no sirvió más. Terrible, ¿verdad? Usted dice, es un niño. Un niño de unos 7 años reaccionó de esta manera. ¿Sabe que a veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos reacciones similares? Anhelamos tanto, anhelamos algo tanto, y resulta que no viene en el tiempo que nosotros lo queremos, ni viene cuando nosotros queremos y como queremos, y después terminamos destruyéndolo. ¿Por qué? Porque no entendemos un no. Porque no entendemos razones
de por qué un no. No las aceptamos y nos enojamos y terminamos destruyendo aquello que tanto anhelamos por ignorancia, por no entender el corazón de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. Eso nos pasa mucho más seguido de lo que nosotros creemos. Le pasó a Pedro. Pedro estaba muy feliz y muy contento con la vida que estaban llevando. ¿Cómo comenzó Pedro? Pedro era un pescador de joven y Pedro iba a morir pescador. Y seguramente los hijos de Pedro seguirían siendo pescadores. Por tradición familiar, heredarían la barca, tendrían otra barca más. Y Pedro el pescador estaba remendando sus redes. Jesús llega a la playa, lo ve a Pedro limpiando y remendando las redes, enrollándolas. La gente viene y ve la barca a Jesús y dice, Pedro, ¿me prestas tu barca? Sí, maestro. Pedro, ¿la puedes un poquito más? Sí, maestro. Y mientras todos escuchaban, Pedro, como muchos de nosotros a veces escuchando una radio cristiana, una predica, hacemos otras cosas. Pedro siguió escuchando el mensaje y acomodando. Y de repente Jesús, cuando termina el mensaje, le dice, Pedro, ponga mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro accede. Y Pedro tiene una pesca milagrosa. Y 2 barcas se llenan. La pesca era tan grande que llenó la otra barca que estaba en la costa. Vienen sorprendidos con esa revelación del Maestro, de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, desde ahora ya no serás más pescador de peces, serás pescador de hombres. Y venite conmigo. Y se van con Jesús. Y comienza una nueva vida para Pedro, junto a Jesús, el discípulo, uno de sus discípulos. Eran más de 12 al principio, pero después Jesús va a escoger a 12 para ser sus entrenados íntimos y personales. Eso significa que iba a vivir con ellos, iban a convivir y a tener otro tiempo. El resto de la gente, había otros discípulos, durante el día se acercaban, escuchaban cuando Jesús enseñaba, luego continuaban con sus tareas, con sus labores, con sus oficios, con sus obligaciones, pero estos 12 no, estos 12 iban con Jesús, almorzaban, cenaban, merendaban, desayunaban, dormían, todos juntos, con una enseñanza, una revelación. Y venía bien la cosa. Venía bien porque era la parte, digamos, linda. Predicaciones, enseñanzas, multiplicaciones de panes, de peces, sanidades milagrosas, demonios saliendo, una que otra resurrección, sordos oyendo, mudos hablando, ciegos viendo, paralíticos levantándose. ¡Tremendo! Y de ciudad en ciudad, y vayan y ahora de repente Jesús dice, cambio de planes, tengo que morir. No queremos que muera, no quiero que mueras. Así estamos bien. Así estamos bien. Así que Pedro pensando en Jesús, pero también pensando en él y en los demás. Si te mueres se acaba todo. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué vamos a hacer sin la estrella del espectáculo, por decirlo de alguna manera? Nosotros somos actores secundarios en esta historia. Te necesitamos. Pedro no entendía. Pedro no llegaba a entender. Pedro no tenía ni la remota idea de todo lo que iba a suceder tiempo después. Pedro no sabía que un día el Señor le iba a decir, Pedro, si me amas más que estos, entonces apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, Pedro.
No sabía eso. No sabía todo lo que iba a suceder, ni cómo iba a suceder, ni cuál sería su lugar en la historia. Pero en ese momento solamente veía que su plan o su idea del movimiento evangelístico se venía abajo. A veces nos pasa a nosotros así. Cuando sucede algo que nos desmorona, que se viene todo abajo. Pasa en la iglesia, pasa dentro de nuestras iglesias. Le pasa a las congregaciones, le pasa a las personas, le pasa a las familias. El COVID fue uno de esos grandes zarandeos, que sacudió al mundo, pero también sacudió a la iglesia, sacudió a los cristianos. Hay cristianos que todavía no se reponen y dicen, ¿por qué? Si mi esposo, o si mi mamá, o si mi papá, o si mi esposa, ¿por qué mi pastor se murió de COVID? ¿Por qué Dios permitió? Y no entienden que la Biblia dice, el morir es ganancia. El morir, no entienden. Nos cuesta entender. Claro. Pastor, y a usted le cuesta entender, y a mí me cuesta entender también, igual que a usted. Hay algo de misterio del otro lado. Hay mucho de misterio del otro lado. Pablo, el apóstol Pablo, tuvo la oportunidad de ir al otro lado. Él dice, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui trasladado, estuve allí en ese lugar, en el tercer cielo. Vi cosas que no puedo decir, no puedo hablar, pero que a Pablo no le importó lo que iban a hacerle y cómo lo iban a tratar. Él dice, tengo que acabar mi carrera, aquello para lo cual fui escogido. Cuando miras para atrás, siempre debes mirar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te rescató. Quizás te digo una vez más, no entiendas. Bueno, no. Pastor, ¿y usted entiende a qué lo llamó Dios? Sí, hasta ahora, esta parte que hasta el día de hoy entiendo. Ahora lo que sigue, Dios lo sabe. Yo no. ¿Y usted qué hace, pastor? Y yo camino. Avanzo un día a la vez. Un día a la vez. Y pastor, usted... He aprendido a confiar y a esperar en Dios. Tuve sueños, tuve anhelos. Y de niño pensaba como niño. De niño, muchos niños dicen, bueno, quiero ser astronauta y viajar a las estrellas. Y después te dicen, mirá que para ir a Marte vas a estar como 2 años y medio dentro de una cápsula flotando. No, me quedo en Wilde. Pies sobre la tierra. Y hay otro que quiere viajar y se prepara toda su vida para estar y llegar a Marte. O a Venus. No, Venus hace mucho calor. A la Luna. Yo quiero llegar al cielo de Dios. Para esto fuimos escogidos, para ser salvos, para heredar vida eterna. ¿Tenemos una vida por delante? Claro que sí. ¿Hay un propósito para nuestra vida? Claro que lo hay. Ya se va a ir revelando, de a poco se nos va revelando. Y mi consejo es, vive en la revelación que tienes hoy. Pero bueno, procura más revelación. Pero deja que sea Dios quien te revele, por medio del Espíritu, por medio de su palabra. Si te va a revelar algo por sueño o por visión, te lo va a revelar. Pero camina y vive un día a la vez. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Bueno, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Y sigue andando como Jesús anduvo.
Este es el fin del mensaje, vamos a orar. De esto se trata. Ojalá mucha gente en este mundo pueda entender el Evangelio. Nosotros tratamos de hablarlo, de explicarlo. Lo que tenemos que aprender es no ser vendedores de falsas promesas. Ser sincero con la gente. Porque, créame, hay muchos vendedores de falsas promesas con el Evangelio. Y la gente entra y compra un falso Evangelio. Vive un falso Evangelio. Lamentablemente muere en un falso Evangelio. ¿Se salvará esa gente? No creo, porque aquel que fue engañado y vivió en la mentira, no creo que pueda salvarse. La Biblia nos habla de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que niegan la cruz de Cristo. No dicen que Cristo no murió en la cruz. De alguna manera te están diciendo a vos que no necesitas morir a ti mismo. Vive tus sueños, persigue tus metas, haz la mejor vida que quieras, pídele a Dios que Dios te va a dar todo lo que vos quieras, no importa que lo que sea, Dios te lo va a dar, para que vos cumplas tus sueños, para que cumplas tu meta, para que te sientas realizado, para que seas feliz, para que... Y Jesús todo lo contrario. Jesús te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿De qué te aprovecha ganar el mundo y terminar perdiendo tu alma? ¿Cuál es la recompensa que vas a dar? Si al final de nuestras vidas, ¿sabes lo que se nos va a decir? Da cuenta de tu mayordomía. Es decir, ¿qué hiciste para mí de lo que yo quería que hagas? Y ahí se queda. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Después nos vamos a tomar unos minutos para hacer un llamado al altar, pero este es el mensaje de la palabra de Dios. Políticamente correcto, no creo, incorrecto políticamente, pero correcto desde la perspectiva de Dios. Si Jesús fue tan claro y tan directo, ¿por qué no hablar de estas cosas? ¿Por qué no enseñar acerca de estas cosas? Pastor, la gente se va a ir. ¿A dónde? ¿A dónde? Porque los que se van, se pierden. Los discípulos dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El mundo no tiene palabras de vida eterna. Los influencers, los que hacen tendencia, todos estos que los gurús de Internet, no tienen palabras de vida. Solo Jesús, solo la Biblia tiene palabras de vida eterna. Los demás son propuestas de un tipo de vida para vivirla acá. Y son propuestas que te van a ayudar a pasarla mejor y bien y todo. Pero al final, cuando te mueras, ¿qué vas a dar? ¿Con qué vas a pagar? ¿Qué le vas a mostrar? ¿Tu Instagram? ¿Tu Facebook? No va a alcanzar. Solo 3 cosas sencillas. Negate a ti mismo, toma tu cruz y seguime, dijo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella sea implantada en los corazones, en nuestras vidas, Señor, que nos sirva, Señor, que nos dé revelación de tu llamado, del propósito que tienes para nosotros, del precio que has pagado, de lo que esperas que hagamos, de lo que esperas que seamos en ti y para ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayuda a los que nos están viendo en el vivo, en el directo, a los que nos verán
donde quiera que estén, Señor, tócalos, ministralos con tu poder y llénalos de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Y ahora, si alguien tiene necesidad, puede dejar su lugar, venir aquí al altar y oraremos por su vida en el nombre de Jesús.